Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de primer ciclo de la Universidad Científica del Sur y el día de hoy vamos a hacer algunas entrevistas sobre la corrupción, así que acompáñanos. El día de hoy estamos con María y le vamos a hacer algunas preguntas acerca de la corrupción para conocer su opinión como ciudadana peruana. ¿Qué tal, María? Coméntanos, ¿crees que la falta de educación ética y cívica en los colegios influyen en la corrupción? Bueno, creo que sí, en estos momentos creo que la currícula no está abarcando la temática como debería ser. ¿La familia influye en cómo vemos la corrupción? Indudablemente que sí, porque la familia es el primer núcleo social en el que nosotros nos desarrollamos. ¿El Estado castiga adecuadamente los actos de corrupción? Creo que en general no, tendría que tener nuevos reglamentos, nuevas leyes. ¿La corrupción suele quedar impune en el Perú? Lamentablemente es así, porque sabemos que justamente por lo anterior faltan leyes que sean más estrictas. Y por último, ¿los políticos que buscan su beneficio dañan el país? Yo creo que sí, porque al dirigir los intereses más a la persona que a la sociedad, creo que eso sucede. Ok, María, muchas gracias por tu participación. Buenas, ¿qué tal? Nos encontramos en la posta del asentamiento humano Tupac Amaru. Vamos a realizar una entrevista a nuestro amigo Lizaimaya González, ¿ya? Las siguientes preguntas. A ver amigo, ¿crees que la falta de educación ética y cívica en los colegios influyen en la corrupción? Sí, afecta mucho lo que es la corrupción, influye demasiado. Segunda pregunta, ¿la familia influye en cómo vemos la corrupción? Sí, ya que viene de la familia nuestras confianzas y valores. Tercera pregunta, ¿el Estado castiga adecuadamente los actos de corrupción? No, el Estado no castiga los actos de corrupción, más bien los apoya. ¿La corrupción suele quedar impune en el Perú? ¿La corrupción suele quedar impune en el Perú? No, en la mayoría de los casos no. Y por último, ¿usted cree que los políticos que buscan su beneficio dañan al país? Demasiado, mucho. Solamente ven para ellos mismos nada más, y no para la población. Muchas gracias. Gracias, eso sería todo. Buenas, el día de hoy estoy con Fresia y le haré algunas preguntas acerca de la corrupción en el Perú. Bueno, para empezar, ¿crees que la falta de educación ética y cívica en los colegios influyen en la corrupción? Claro que sí, porque en el colegio se debería enseñar valores sobre ese tema, como por ejemplo el curso de educación cívica o educación militar que nos enseñaban a nosotros cuando éramos pequeños. ¿La familia influye en cómo vemos la corrupción? Sí, porque la familia es el núcleo de toda sociedad y de ahí vienen los valores, ¿no? Se construyen los valores. ¿El Estado castiga adecuadamente los actos de corrupción? No, porque el Estado está corrupto en sí, el gobierno, ¿no? Viene desde el Poder Judicial, ¿no? La corrupción empieza desde ahí. ¿La corrupción suele quedar impune en el Perú? Sí, porque la corrupción viene, como dije anteriormente, desde el Poder Judicial y los jueces en sí son corruptos y se deberían crear mejor leyes, ¿no? Sobre ese tema. Claro, un refuerzo. ¿Y los políticos que buscan su beneficio dañan al país? Claro que sí, porque el país así no crece, no se protege a la empresa, no se protegen a las personas, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias. Como persona a quien encuestar, elegí a mi papá y él nos va a responder las preguntas acerca de la corrupción. Como pregunta número 1, ¿crees que la falta de educación ética en los colegios influye en la corrupción? Me parece que no, porque eso ya depende de la familia, eso viene de familia y aparte hay cursos. Claro, bueno, podría ser, ¿no? Porque hay cursos que ya no se dictan, por ejemplo, cívica, ¿no? Y normas que antes se dictaban, pero ahora ya no se da. Segunda pregunta, ¿la familia influye en cómo vemos la corrupción? Bueno, claro, todo parte dentro de la familia, pues si la persona que vive en un hogar feliz, en un hogar donde el papá y la mamá los cuidan bien, eso influye bastante en el proceder de la persona. Tercera pregunta, ¿el Estado castiga adecuadamente los actos de corrupción? En este país no, y creo que en la mayoría de los países no, porque incluso el mismo Estado está metido está metido en esto de la corrupción. Cuarta pregunta, ¿la corrupción suele quedar impune en el Perú? Sí, eso sí. Vemos cada acto de corrupción durante tantos años que más se demoran y nunca son castigados.
Y para finalizar, ¿los políticos que buscan su beneficio propio dañan al país? Claro, la misma pregunta se responde sola, ¿no? Hay mucha corrupción dentro de la política y entre ellos se cuidan. Muchas gracias. Buenas noches. Disculpe, tengo una encuesta que tengo que hacer. ¿Crees que la falta de educación ética y cívica en los colegios influye en la corrupción? Sí, bastante. Segundo, ¿la familia influye en cómo vemos la corrupción? Claro, porque nosotros como padres somos ejemplos para los hijos. Tercero, ¿el Estado castiga adecuadamente los actos de corrupción? No siempre, porque a veces por falta de dinero hay personas que no tienen la forma de defenderse. Cuarto, ¿la corrupción suele quedar impune en el Perú? Claro, por la misma ambición de los políticos, se preocupan más llenar sus bolsillos que el beneficio del pueblo. 5. ¿Los políticos que buscan su beneficio dañan al país? Sí, de esa forma, porque a veces dan ellos favor a su clase, que a la gente pobre, más necesitada, que mayormente son los perjudicados.